¿Cómo sabemos? ¿Cómo ustedes tienen certeza de que son hijos de Dios? Sí. Algunos pueden decir, porque la palabra de Dios lo dice. Correcto, ¿no es cierto? La palabra de Dios lo dice. Lo afirma categóricamente. Hay varios pasajes al respecto. Otro puede decir, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, perfecto. Ahora yo le voy a dar otro indicador de por qué somos hijos de Dios. En Hebreos 12 dice, hace referencia a aquella exhortación que como a hijos nos dice, nos dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre con mayúscula de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, se refiere a nuestro Padre Eterno, ¿no? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A través de la disciplina, nuestro Padre nos confirma que somos sus hijos. Cualquier padre natural tiene no el derecho, tiene el deber de disciplinar a sus hijos, de corregirlos, para que se ubiquen. Así que, de esa forma, Dios nos demuestra que somos sus hijos. No podemos disciplinar a los hijos ajenos. Si lo hacemos, estamos desubicados. Yo tengo que disciplinar a mis hijos. Tengo el deber, tengo el derecho de hacerlo. Porque si no lo hago, no le estoy manifestando amor. De esta forma,
una forma no muy simpática cuando termina diciendo este pasaje, ¿no? Ninguna disciplina presente cuando la estamos sufriendo o la estamos pasando no nos gusta, ¿no? No nos alegra cuando somos disciplinados. Pero Dios lo hace con un propósito claro, como dice aquí, para que participemos de la santidad. Precisamente esto nos da identidad. Recuerdo varios casos entre nosotros de hermanos que, ya grandes por supuesto, reconocen y aprecian a sus padres por haber sido estrictos, haber sido exigentes. Y lo hacen con mucha gratitud, porque a través de esa disciplina ellos tenían definida bien su identidad. Y una de las cosas que parte de nuestro estilo de vida es sobre el cual quisiera en esta mañana decir algunas cosas, tomando de lo que nuestros mayores nos han enseñado, es respecto a nuestra identidad. Tenemos que tomar conciencia de la identidad que Dios nos dio, nos otorgó, nos concedió cuando nos adoptó como hijos. Al adoptarnos como hijos nos dio identidad. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, quiere decir derecho, les dio privilegio de ser hijos de Dios. Y nosotros, por la gracia de Dios, tuvimos un momento de lucidez y le recibimos. Y Dios nos confirió este bendito derecho. A partir de ahí, Él nos adopta como hijos. El mismo Juan, pero en la primera carta, capítulo 3, dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La obra redentora es la que posibilitó que ahora seamos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que, como dice, tomar conciencia de esta gloriosa realidad. Soy hijo, no soy bastardo. Y una de las tantas formas que Dios nos demuestra su paternidad es cuando nos corrige. Que desde luego no nos gusta a veces porque sufrimos, nuestra carne se duele, pero veamos el lado positivo de esa disciplina. Porque ahí Dios nos está sacudiendo para decir: sos mi hijo. Por lo tanto, no sos cualquier cosa. Yo te he adoptado como hijo, nos dice Dios. Cuando hemos nacido de nuevo, sucedió algo
tremendo. Antes de nacer de nuevo, todos teníamos un padre. ¿Cómo se llamaba ese padre? ¿Cómo era ese padre? Jesús se lo decía a la gente, ¿eh? Se lo decía claramente. Ustedes son hijos del diablo. Porque no hacen otra cosa más que mentir. Vuestro padre, el diablo, padre de mentira. Y ustedes son un fiel reflejo de vuestro padre. Pero cuando hemos nacido de nuevo, se nos cambió la identidad. Tuvimos que morir. Ahora alguien va a morir también, hoy. Va a decirle a su actual padre Satanás, padre de mentira, yo muero. Muero con Cristo y soy una nueva creación en Dios. Dejo de ser hijo del diablo para ser hijo de Dios. ¿Vale la pena? Claro que sí. Claro que sí. Y es bueno que todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que nace de lo alto, todo aquel que nace de Dios, tenga este giro de 180 grados. Yo no sé mucho de geometría, pero más o menos sé que si voy en esta dirección que me lleva a la perdición, tengo que hacer 180 grados y dirigirme a Dios. Y allí tengo vida eterna. Desde luego es un momento muy fuerte en nuestra vida. Es muy fuerte. A tal punto que el Consejo Apostólico dice a los que están pasando por este proceso, le dice, no hagan nada, más concéntrense en lo que están experimentando, en lo que están viviendo. En ese momento no es momento de proyectarnos en la vida, qué él va a hacer el día de mañana, ni siquiera de pensar en casarse. No es prudente, porque tenemos que concentrarnos en lo que estamos viviendo. No digo que no digo que no nos casemos, pero no es el momento. El momento de poner todos nuestros sentidos en lo que estamos viviendo, ese milagro de conversión. A su debido tiempo podemos emprender cosas, como por ejemplo casarnos. Ahora bien, si en esto tenemos que tener mucho cuidado. Los que están acompañando al hermano, a Rafael se llama, ¿no? Muchacho que se va a bautizar hoy. ¿Está aquí? Bien. Tenemos que tener cuidado de que esta conversión sea real. Que no sea algo que simplemente está agregando cosas a su vieja vida. Perdón de Dios, amor de Dios, consuelo de Dios, agregando cosas a la vieja vida. No, la vieja vida tiene que morir y nacer de nuevo y tener una nueva identidad en Dios. Y esto lo tenemos que tener presente hasta el día que nos muramos. No podemos perder nuestra identidad que tenemos en Dios. Por algo se nos dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor.
Si tan solamente agregamos cosas buenas, y de luego vivimos, nos ponemos muy contentos, eufóricos, pero a la menor prueba y dificultad nos desinflamos. Por eso los que te acompañan, Rafael, están muy pendientes de que nazcas bien, nazca en realidad de verdad. No es dejar de ser, supongamos, no sé qué trasfondo tenés en tu vida, si sos católico, hacerte evangélico. No. No es cambio de religión, es cambio de vida. Y bueno, si dejas de venerar a los santos, al único que debemos honrar es a Dios, al único Dios verdadero, está perfecto. Si dejas de ir a las procesiones, ahora viene procesión del milagro, y aquí en este lugar lo van a convertir en un hospedaje. Así que el día 15 de diciembre no vengan, porque va a haber mucha gente aquí, los peregrinos, que vienen de distintas partes. Con todo el respeto lo digo, ¿no? Pero si dejas de realizar ciertas prácticas religiosas que venías haciendo y no hay cambio en tu vida, no hay cambio en nuestras vidas, si no dejamos de mentir, no pasó nada. Y el bautismo va a ser mojarse un poco. No, todos tenemos que nacer de nuevo y nacer de lo alto y ser nueva creación en Dios. Y las cosas viejas pasaron. A partir de ahora, Dios se vuelve mucho más exigente. Si antes lo veíamos exigente, ahora mucho más. Pero la gran ventaja es que nos asiste su gracia. Su gracia nos posibilita cumplir las más altas exigencias del Padre. Y Jesús no vino a hacer las cosas más fáciles, las vino a hacer más difíciles, para que nadie confíe en sí mismo. Y veamos vez tras vez que si nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, vamos a fracasar, inexorablemente. Pero si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, no hay nada imposible. Ninguna exigencia del Padre va a ser imposible. No digo que no va a haber lucha, no digo que no va a haber batalla. Sí, va a haber. Pero vamos a ser más que vencedores, no vencedores, mucho más, muchísimo más, porque nuestra vida permanece en Cristo. Con respecto a esto, cuando venimos a Cristo, lo hacemos para morir, para ser sepultados y ser resucitados. Eso es lo que va a pasar hoy, Rafael. Ser resucitados con Jesús. Nacemos de Dios. Somos engendrados de lo alto por el poder de Dios. Y si hay una ilustración en la palabra de Dios, dice que nosotros pertenecemos antes de Cristo, somos como un árbol silvestre que se nos desgaja y se nos injerta en el buen árbol, cuyas raíces están en Dios.
se nos saca de algo silvestre y se nos injerta en aquel árbol cuyas raíces están en Dios. Somos introducidos en Dios para recibir la savia del Señor. Y ahí empezamos a tener conciencia de nosotros mismos. Sabemos quiénes somos, para qué vivimos y a quién pertenecemos. Y esa conciencia de lo que somos en Dios no se tiene que perder jamás. Jamás tenemos que perder nuestra identidad. La nueva identidad reemplaza a la vieja. Rafael, y a todos que ya hemos nacido de nuevo. Cristo en nosotros transforma nuestra pobre humanidad en una gloriosa realidad. La gloriosa realidad es que somos hijos de Dios con todas las letras. Dios nos dio ese derecho, Dios nos dio ese privilegio, Dios nos dio esa potestad, esa autoridad. Es una obra pura y exclusiva de Dios. Nada más y nada menos nos hace participantes de su misma naturaleza. Esto nos da identidad. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Es lo máximo que podríamos desear y aspirar todo ser humano. Y hay mucha gente, un hombre como Cornelio, por ejemplo. Él, un hombre piadoso, tenía una conducta, tenía una buena fama. Los judíos estaban muy contentos con este militar romano de alto grado. Y él y su familia buscaban a Dios con mucho dedicación y eran auténticos en esta búsqueda de Dios. No así aquellos que eran contemporáneos a Juan el Bautista, que Juan el Bautista como hombre espiritual enseguida se daba cuenta que eran falsos. Y no tenía ninguna diplomacia. Y les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? No tenía diplomacia. No tenía tiempo tampoco. No tenía tiempo para perder. Así que los confrontaba y era muy directo. Tenemos que tomar conciencia de nuestra nueva identidad en Dios. ¿Saben por qué? Porque al tener conciencia de nuestra nueva identidad en Dios, que es la de ser hijo de Él, esto condiciona lo que somos y lo que vamos a hacer. Condiciona nuestro comportamiento. Y esto nos va a ayudar a saber cómo conducirnos cuando estamos frente a situaciones que nos damos cuenta perfectamente que estas situaciones pueden comprometer nuestra integridad y testimonio. Había un hombre de Dios que sobrevivió
a una matanza generalizada en el lugar donde él estaba viviendo. No era su lugar, pero muchos, sobre todo los hijos varones, estaban siendo eliminados porque pertenecían a otra nación y estaban temiendo Faraón y todos los egipcios de que esta nación al final lo podría terminar sometiendo a ellos. Entonces no se le ocurrió mejor cosa que eliminar a todos los varones. A las nenas le perdonaban la vida, pero a los varones no. Y providencialmente este hombre es rescatado nada más y nada menos que por la hija de Faraón. Desde luego me refiero a Moisés. Pero llegó un momento, este hombre creció, este hombre tuvo que tomar una determinación, entró en una crisis de identidad, porque él sabía, intuía, presentía que toda esa gente, todos esos esclavos, que eran muchísimos, tenían algo que ver con él. Y bueno, seguro que de alguna forma le habrán dicho la verdad. La hija de Faraón, como madre adoptiva, le tuvo que decir: Moisés, vos no sos egipcio como yo, pero yo te adopté y nadie te puede decir nada. Le habrá tenido que decir la verdad, seguro. Y me imagino, entró en una crisis, pero tuvo que tomar una determinación. Moisés. Dice que en Hebreos 11:23 que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de la vida. Me imagino que Moisés tampoco habrá sido desagradecido con su madre adoptiva, porque le salvó la vida. Pero habrá tenido que ser sincero con su madre y decirle, a quien seguro que le decía mamá, y decirle: a mí me tira, ¿qué querés que te diga? Yo te agradezco porque estoy vivo aquí gracias a vos, pero hay algo que me tira, la sangre tira, como dicen, ¿no? Y yo te quiero, y sí, porque vos me enseñaste todo, me hiciste hombre, llegué hasta esta altura de mi vida, pero yo tengo un llamado de Dios, no sé qué pasa, no sé. Pero entró en una crisis terrible. No creo que haya sido, desagradecido con su madre adoptiva, no creo. Pero sí, él prefirió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios. Él, como hijo de la hija de Faraón, tenía muchos privilegios que el común de los egipcios no lo tenía. Pero él entró en esta crisis y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, pasajeros, que se pasan muy rápido del pecado.
y decidió bien. Él cobró conciencia de su identidad. Y él se ubicó. Porque toda esa ropa delicadísima, esos perfumes especiales que tenían la familia del faraón, que usaban, dice, esto no va conmigo. No va conmigo. Yo prefiero estar con aquella gente que anda andrajosa, que no, como eran esclavos, no tenían ni tiempo para casi higienizarse, andaban hediendo, pero yo prefiero estar con ellos. Y decidió bien. Otro hombre que en la palabra encontramos que también estaba muy claro de quién era, es Juan el Bautista, y él sabía para qué vivía, para qué existía, cuál era su misión, y no se apartaba de eso. Y ni qué hablar de Jesús. Ni qué hablar de Jesús. De Pablo. Precisamente él nos enseña mucho al respecto. Bueno, en toda la palabra encontramos. Lo cierto es que tenemos que adquirir cabal conciencia de que somos hijos del Altísimo. Algunos, como dice el proverbio, somos un tanto presuntuosos. Si bien es cierto, no tiene que ver con la identidad, pero dice, algunos pretenden ser ricos y no tienen nada. Y otros pretenden ser pobres y están llenos de riquezas. A veces a los cristianos nos pasa eso. Al no tener conciencia de nuestra identidad en Dios, nos comportamos como pordioseros, como mendigos, como si no tuviéramos nada. Pero hoy estamos afirmando que somos nada más y nada menos que hijos de Dios. No para mirar por sobre los hombros de nadie, ni para sentirnos superiores a nadie, porque somos los que somos por la gracia de Dios y nada más. Y lo único que en nosotros tiene que haber una permanente, constante y renovada gratitud por esto que hizo Dios en nuestras vidas. Porque todas las cosas, dice el apóstol Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel con mayúscula que nos llamó por su gloria. Bendito, dice el apóstol Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y también hace una clara referencia en quién fuimos adoptados. Confirma este hecho tremendo de haber sido adoptados en Cristo Jesús por su amorosa voluntad. Ahora, al tener identidad, estamos calificados para vivir y para actuar en consecuencia. Conforme a esta nueva identidad que se nos otorgó
cuando le recibimos a Él, cuando reconocimos su señorío, cuando se empezó a hacer realidad su salvación en nosotros. Y esto se va a ver reflejado, porque esto se tiene que notar. Al tener conciencia de nuestra nueva identidad en Dios, nos va a llevar a tener ciertas actitudes. Esto se va a notar, se tiene que manifestar. Alguna de estas actitudes es jugarnos y definirnos ante las situaciones comprometidas. Es decir, vamos a saber cómo actuar, como lo hicieron Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo José. Me imagino que José, cuando se le presentó una situación muy comprometida, estaba siendo acosado por la mujer de Potifar, no habrá dicho en ese momento, ¿y ahora qué hago? Ya lo tenía definido. Tenía una clara conciencia de quién era. Él sabía sus raíces en Dios. Él sabía de las promesas de Dios expresadas a Abraham, a Isaac y confirmadas también a su padre Jacob. Venía de esa descendencia. Por lo tanto, él no, cuando se le presentó una situación bastante difícil, supo decidir rápido. Ya estaba decidido. Yo no puedo fallarle a Dios, porque yo soy su hijo. Le pertenezco a Él. No es que recién se puso a ver cómo iba a hacer, cómo iba a resolver. No tenía nadie a quien consultarle. En todo caso a Dios. Pero ya estaba decidido. Y en nosotros también siempre tiene que estar decidido. No recién para ver qué vamos a hacer. Otra cosa que tenemos que enfrentar con valor y con temple. Yo conozco una mujer con la cual hace 45 años que la conozco. Dios le inquietó siendo adolescente. Y sus padres hacían lo imposible para que, entre comillas, ella tenga una vida normal. No podían ver otra cosa. No se le ocurría otra cosa. Para colmo, en un momento de su adolescencia, estando los padres aquí y ella por alguna circunstancia en Buenos Aires, le hace una carta y le dice: papá, mamá, he decidido ser monja. ¿Qué? Saber, ¿no? No había medios muy rápidos, pero se le ingeniaron para llegar rápido y de la pestaña la trajeron. Porque ella estaba convencida que de esa manera iba a agradar a Dios. ¿Estaba mal? No, estaba correcto. Lo que ella le impulsaba es agradarle a Dios. Y yo después tuve el privilegio de casarme con ella. Tuve ese privilegio. Tuvo que tener valor, tuvo que tener temple, siendo un adolescente. Adolescente. Todos sabemos de que nuestro Señor, siendo adolescente, se puso, después de la gran fiesta, se puso a conversar con los maestros de la ley
siendo adolescente, preguntando y contestando preguntas. Y Dios hoy en día, así que no desechemos, no miremos con desconfianza cuando algún niño o algún adolescente decide seguir a Cristo, entregar su vida al Señor. Lo respetemos, lo apoyemos, y la mayor responsabilidad está en los padres, en el entorno familiar. Si alguien, así que ella sabe mejor que yo y que muchos tal vez lo que es tratar de seguir al Señor con toda la oposición. Y a veces es bueno, porque así nos definimos y nos afirmamos en Dios. Y no andamos un lado aquí, un lado así, a medias. Es bueno la oposición. Esas actitudes, sin saberlo, Mabel tuvo que tener. También vivir en integridad en medio de una generación perversa. Como dijimos, el caso de José. Si él sabía bien que si cedía a la mujer de Potifar, estaba renunciando al mismo tiempo a su identidad. Bueno, en primer lugar, hay varias cosas que tienen que ver con la identidad. Tenemos que ser fieles a nuestra identidad que tenemos en Dios por respeto a nosotros mismos. Y yo no cometo, ni digo, ni hago ciertas cosas, no porque la religión me lo prohíbe, sino porque yo me lo prohíbo. Lo hacemos por respeto a nosotros mismos. Yo no me voy a permitir. Y es cierto que hay cosas que son muy atractivas. El pecado es muy atractivo, cualquier tipo de pecado. Pero yo me lo prohíbo. Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo la veo a Esther y me acuerdo de tu hermana que te trajo la palabra, de Lidia Jiménez. Y esta era una mujer íntegra. ¿Era así, no, Esther? Que amaba a Dios. Y ella sembró de Dios en Esther. Y Esther sembró de Dios en su familia. Y ese joven que está delante de Esther, ya hombre, el resultado. Por respeto a nosotros mismos, hay cosas que ni siquiera la tenemos que nombrar. Ni aún se nombre ciertas cosas, dice, porque somos hijos de Dios. Si nos identificamos con la santidad, vamos a aborrecer todo tipo de inmoralidad. Debo abstenerme de todo aquello que comprometa mi dignidad como hijo de Dios. Mire, no importa de dónde venimos, ni cómo ha sido nuestro pasado, si ha sido tortuoso, ha sido malo, ha sido horrible. Lo que importa es la actual identidad que tenemos en Dios. Así que no estemos llorisqueando, yo me pasó esto, me pasó aquello, no.
Eso ha sido, como bien decimos, la vieja vida. Ahora, las cosas viejas pasaron, y ahora todas son hechas nuevas. Somos creados en Cristo Jesús. Además tenemos que tener un sentido de dignidad. Cuando tomamos conciencia de nuestra identidad, lo que hagamos, lo hacemos como es digno del Señor, con toda honestidad, con buen gusto, con ganas, como para el Señor. También nos identificamos con Jesús. Nuestra identificación con Él, al tener conciencia de nuestra identidad, nos identificamos con Jesús. Al tener conciencia de nuestra identidad, nos identificamos con Él en cuanto a su muerte, sepultura y resurrección, como dice Colosenses 3:3. La fuerza, la vitalidad de nuestra identidad está relacionada precisamente con esta identificación, con la obra de Cristo, con nuestra unión con Él, con la decisión de identificarnos con su eterno propósito de ser semejantes a Él. Amén, Señor. Continúa tu obra transformadora en nuestras vidas. Y para esto no hay atajos, no hay cosas muy complicadas. Sencillamente necesitamos una continua relación con su persona a través de los distintos medios de gracia: oración, lectura de la palabra, meditación, etcétera, etcétera. Adoración. Una persona que cobra conciencia de su identidad nueva en Dios está sumamente segura de ello. Como dijimos, Jesús jamás perdió su identidad. Jamás. Y él tenía muy claro aquello que el profeta decía: conviértanse a vos y tú no te conviertas a ellos. Él convivía, se mezclaba entre la gente más pecadora, pero él lo hacía para influir sobre los demás y no era influenciado de los demás, de sus injusticias, de su mal hablar, de su mal proceder. Todo lo contrario. Y tanto Jesús como Pablo, aunque si vemos a los discípulos de Jesús, a los 12 discípulos, cualquiera de nosotros, seamos sinceros, decimos: mamita mía, ¿a quién se fue a elegir? Los más difíciles. Pero él sabía que lo que había sembrado no iba a quedar en la nada. Sabía que esos hombres iban a ser transformados. Y sabía que esos hombres iban a revolucionar el mundo. Justo Oscar Marcelino, que estuvo con nosotros, hizo referencia a un libro que dice que ya está desactualizado. Y el título del libro es Violentamente Cristiano. Más de uno seguro que lo hemos leído. Es decir, porque el reino de los cielos
es algo muy fuerte, algo que únicamente hay que tomarlo con todas nuestras fuerzas. Es una fuerza muy grande y solo los valientes lo arrebatan. Y como decía, tanto Jesús como Pablo sabían lo que ellos habían transmitido. No transmitieron clases de religión, no, les transmitieron vida. Y sabía que esa vida se iba a manifestar en aquellas personas que humanamente eran lo pobre, lo vil, lo menospreciado, pero que en Dios iban a hacer proezas. Para ir concluyendo, necesitamos tener identidad para servir. Y esto lo veo, es evidente en medio nuestro. El buen servicio. Hay tareas que algunos lo están haciendo con cierta soledad, pero lo están haciendo. Tenemos que tener identidad también para bendecir a los demás, bendecir a los niños, para actuar, para movernos como Jesús. Solamente con Jesús, reitero, adquirimos identidad. Por lo tanto, vivamos como hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Esto no es novedad, pero ojalá que sea confirmado en cada uno de nosotros. Recuerdo el interés, el deseo genuino de un hermano que cuando estaba a punto de casarse, no tan solo de uno, sino de varios, ¿no? Sabiendo la pobre, la triste y la dolorosa experiencia de sus propios padres, dice, no, ahora que estoy en Cristo, yo quiero que mi familia y los hijos que Dios me dé glorifiquen a Dios. No quiero que se repita la desgraciada experiencia de mis padres y de mis abuelos, ya que se había convertido una tradición en la familia. Pero cuando es cierto, cuando uno viene a Cristo, ahí se corta. Pueden ser lo que hayan sido, pero en Cristo toda maldición se corta. Se tiene que cortar. Si mis padres o mi abuelo habrá sido, no sé, unos sinvergüenza de primera, si yo vengo a Cristo, se acabó. La maldición se corta. Sea lo que sea. Se corta. Se acaba. Y ahora las cosas viejas realmente quedaron allá y ahora todas son nuevas. Creados en Cristo Jesús, en la justicia y en la santidad de la verdad. Somos hijos. Así que tenés a tu lado una hija o un hijo y decirle, sos hijo y sos hija. Él te adoptó y no es cualquier cosa. Y podemos decirle a Dios con todo derecho, con toda autoridad, Padre, Padre nuestro, gracias por haberme hecho tu hijo. Muchísimas gracias,
Desde luego que no lo merecía en absoluto. Pero vos hiciste este milagro. ¿Y quién puede discutir lo que vos haces? ¿Quién puede decir lo contrario? Ahora tenemos que tener un celo santo de vivir por todo el resto de nuestra vida conscientes de nuestra nueva identidad en Dios. Todos los días. Todos los días. Cada mañana deberíamos hacer este ejercicio. Abrimos nuestros ojos, podemos decirle gracias Señor porque hoy abrimos de nuevo los ojos. Pero gracias Señor porque hubo un día, en mi caso creo que ha sido en el año 70, y yo quiero mantener esta determinación que tomé un día. Esto que he logrado en vos de ser un hijo tuyo. Y por lo tanto hay ciertas cosas que yo no me voy a permitir. Tengo que ser muy selectivo. Tengo que tener en cuenta muchas. Por ejemplo, Pablo llegaba a este extremo, hilaba muy fino, finísimo hilaba. Decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no dejo que nada me domine. El único que tiene derecho absoluto sobre mí es el Señor. Y decía, si esto no edifica, lo desecho. Aunque puede ser lícito inclusive. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de situaciones en donde estamos empezando a hilar mucho más fino. Y eso lo hacía porque era muy consciente de su identidad. Bendito sea el Señor. Amén. Y gracias a Dios, porque el Señor me confirmó lo que teníamos que decir. Porque uno siempre, yo ya le confesé, quiere estar seguro. Si no es cierto, esto ya estaba, este era el punto que teníamos que tomar, que desde luego, esto es lo que nos enseñaron nuestros mayores. Así que para muchos no es novedad, pero es bueno refrescar estas cosas. Es muy bueno. Amén.